¿Qué tal? Soy el profesor Juan Luis Terré, soy profesor de historia. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia. La historia es la ciencia que estudia y analiza el desarrollo humano a través del tiempo. Al decir desarrollo hablamos de todo lo que se ve envuelto el ser humano, ¿sí? Como su sociedad, su cultura, su educación, todo lo que venga que ver referente al ser humano hasta la política, lo estudia la historia. Ok, ¿qué es lo que estudian los historiadores? Los historiadores estudian del desarrollo del hombre utilizando la interpretación. ¿La interpretación de qué? Fuentes directas o fuentes indirectas. Una fuente directa es el testimonio de una persona que estuvo en el evento, ¿no? Una fuente secundaria es una fuente que vemos como una vasija, vestigios, vestimentas, pinturas. Eso es una fuente indirecta o secundaria. Bien, el padre de la historia es Heródoto. Heródoto escribió 9 libros, era un filósofo y historiador griego. Después vamos a hablar de las corrientes históricas y el historicismo por Benedetto Croce. Benedetto Croce era un italiano, pero también uno de los otros representantes del historicismo es Leopold Rank, Leopold von Rank, alemán. Circunscribe la realidad al desarrollo histórico. El ser es el resultado del devenir histórico, es en lo que se basan las personas de la corriente historicista, ¿va? O el historicismo. Bien, después tenemos el materialismo histórico. En el materialismo histórico, Carlos Marx y Federico Engels, otro teórico importante de esto, hablamos de los modos de producción. Hablamos de que el hombre se ha envuelto en su base económica, ¿no? Esta lucha de clases siempre, este devenir histórico donde encontramos al ser humano, uno que siempre va a ser dominante y otro que va a ser dominado, ¿va? Un señor feudal y un siervo. Una persona que va a estar dueño de los modos de producción y otra persona que se encarga de producir, ¿no? En este caso, como lo dice Carlos Marx, el señor burgués y el señor proletariado, ¿va? Bien, después vamos a tener el positivismo. Uno de sus máximos representantes es Augusto Comte, una corriente filosófica que se encargaba de explicar la razón, ¿no? Ver que el hecho es la única realidad científica, ¿no? Y lo vamos a basar siempre todo conocimiento en la razón y la ciencia. Después tenemos el estructuralismo. Inicia en Francia a mediados de los 60. Todo sistema sociocultural existen una serie de estructuras formadas de organización, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a decir? Todo está hecho envueltos en estructuras y todos formamos parte de todo, ¿no? Las formas de la organización las determinan estas mismas estructuras o instituciones que se ven envueltas dentro de este sistema, ¿va? Uno de sus máximos exponentes es Klaus Strauss-Levy. Después tenemos la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales se da en Francia en 1929. Uno de sus máximos exponentes es Fernando Braudel. Esta escuela toma una consideración de eventos antropológicos, sociológicos, económicos, geográficos, psicológicos al momento de estudiar la historia, ¿va? ¿Qué es lo que dice? Todo este tipo de cosas como los eventos antropológicos, sociológicos, económicos y geográficos es lo que determinan esta historia, ¿no? Después tenemos la escuela alemana de historia. La historia es la principal fuente de conocimiento sobre acciones y cuestiones humanas y económicas. Es lo que nos dicen a grandes rasgos la escuela alemana. Bien, después vamos a hablar de la periodización de la historia. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Según la escuela positivista se divide la historia de diferentes maneras. Primero tenemos antes de la escritura, de lo que sea, de a partir de la escritura a antes es prehistoria. Bien, después de la invención de la escritura vamos a encontrar la historia. ¿Por qué? Porque ya hay un registro como tal de los eventos que pasaron en ese momento. Bien, la primera etapa que nos marca la escuela positivista es la Edad Antigua. Dentro de la Edad Antigua empieza desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente a la caída de Constantinopla tenemos la Edad Media. Después de la Edad Media tenemos la Edad Moderna, que va de la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa, y después de la Revolución Francesa hasta la actualidad es cuando tenemos la Edad Contemporánea.